A ver, si pensamos en un rey medieval, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente un monarca con poder absoluto, ¿cierto? Casi como si fuera un dios en la tierra. Pero, ¿y si esa idea no fuera del todo correcta? Resulta que hay un libro, uno del siglo XIX, que la mismísima Inquisición prohibió, que cuenta una historia completamente diferente. Una historia sobre el poder, la libertad y sobre todo sobre el pueblo. Entonces, vamos al grano con la pregunta. ¿De verdad era absoluto el poder de un rey en la Edad Media? Bueno, si nos vamos a los documentos históricos de la España de esa época, la respuesta es un no bien grande. Y lo más curioso es que la explicación nos lleva a una idea que uno creería que es, no sé, mucho más moderna. Y aquí está la clave de todo. Esta frase es de un libro de Francisco Martínez Marina y es potentísima. Lo que él dice, y ojo, basándose en los papeles, en las constituciones de Castilla y León de la época, es que el poder no venía de Dios. No, venía del consentimiento voluntario de la gente, o sea, del pueblo. Ok, entramos en materia. El libro de Martínez Marina, que se llamaba Teoría de las Cortes, fue tan dinamita para la época que lo prohibieron. ¿Y por qué tanto alboroto? Sencillo, porque demostraba con pruebas que el poder de verdad, la soberanía, la tenía la nación, no el rey. Era literalmente un modelo de libertad que se había quedado guardado en un cajón por siglos. Esto nos lleva a un concepto que seguro a muchos les suena: el contrato social. Pero, momento, no es algo que se inventó en la Ilustración. Lo que Martínez Marina muestra es que esta idea ya era la base, el cimiento de la monarquía en la España medieval. Él decía que la sociedad es, en esencia, el resultado de un pacto, de un acuerdo entre gente libre para vivir en comunidad. Y miren qué interesante este contraste. Por un lado, tenemos la idea que todos conocemos, el derecho divino de los reyes, ¿no? El poder viene de Dios y el rey solo le responde a él. Pero por otro lado, está la realidad que describe Martínez Marina. El poder viene de un pacto con el pueblo. Aquí, el rey no está por encima de la ley, sino sujeto a ella, y tiene que rendirle cuentas a la sociedad que le dio ese poder en primer lugar. Un cambio de paradigma total. Bueno, sigamos con esto, porque si el poder es un contrato, entonces ser rey no es un privilegio divino, es un trabajo, y por lo que parece, uno bastante complicado. Escuchen esta frase, porque es increíble. Honrosa servidumbre. ¡Wow! Así se describía la monarquía. O sea, que el rey, con todo y sus títulos de majestad y alteza, no era el jefe, era un servidor. Su propósito no era buscar su propia gloria, sino el bienestar de la gente, el bien del pueblo. El punto clave entonces es este. El pueblo básicamente contrataba al rey para hacer un trabajo con tareas muy específicas. Como se ve aquí, servir al bien común, asegurarse de que se cumplan las leyes, proteger al país y, lo más importante, ser responsable ante la gente que le dio el poder. No era un derecho de nacimiento sin más, era un puesto con responsabilidades. Muy bien. ¿Y cómo se aseguraban de que todo esto funcionara? No era solo una idea bonita en un papel. No, había una institución real que le ponía un freno al poder del rey, las famosas Cortes. A ver, que quede claro, las Cortes no eran un grupito de consejeros que el rey podía ignorar cuando quería. Para nada, eran la representación de la nación. Ahí estaban la nobleza, el clero y, muy importante, los representantes de las ciudades. Eran, como dice el texto, el verdadero pilar de la libertad nacional. Y para que nos demos una idea de su poder, miren esto. Controlaban la lana. Sin su permiso, no había impuestos nuevos. Así de simple. Tampoco se aprobaban leyes importantes sin que ellas dieran el visto bueno. Además, opinaban sobre la guerra y la paz. Y como ya veremos, tenían la última palabra en quién sería el próximo rey. Y lo más increíble es que esta no era solo la opinión del pueblo. El mismísimo rey Alfonso X, el sabio, lo dijo, que el pueblo tenía el deber de cuidar al rey, de decirle cuándo se estaba equivocando e incluso de pararle los pies a los malos consejeros. O sea, era una responsabilidad de todos, una responsabilidad cívica. Y con esto llegamos a la idea más revolucionaria de todas. Si el pueblo es el que da el poder, entonces también pone las reglas del juego. Y sí, también puede quitar ese poder.
Miren bien el orden de estos pasos, porque es crucial. El rey juraba primero. O sea, antes de que el pueblo lo aclamara como rey y le jurara lealtad, él tenía que jurar que iba a respetar las leyes y las libertades de la nación. Su poder, su legitimidad, dependía de ese sí acepto de la nación, representado por las Cortes. ¡Increíble! Ok, aquí viene la pregunta del millón. Si todo esto era un pacto, un contrato, ¿qué pasaba si el rey lo rompía? ¿Era solo una ceremonia bonita o de verdad había consecuencias? Pues la respuesta es así de clara y contundente. Si el rey se pasaba de la raya, si se convertía en un tirano y rompía el pacto, la nación tenía todo el derecho de quitarlo del trono. El puesto de rey no era para siempre, no era un cheque en blanco. Y ojo, que esto no era pura teoría, pasó de verdad. Como documenta Martínez Marina, en 1464, los representantes del Reino de Castilla se juntaron, hicieron una lista de todas las faltas del rey Enrique IV, de cómo había roto su juramento, y lo depusieron, así, formalmente. Fue la máxima expresión del poder del pueblo. Bueno, si el sistema era tan fuerte, la pregunta obvia es, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue toda esa tradición de poder compartido y de un gobierno que rendía cuentas? El punto de quiebre fue el siglo XVI, con la llegada del absolutismo. Reyes como Carlos I, que además era emperador, tenían un poder y una cantidad de recursos nunca antes vistos, con ejércitos profesionales a su disposición y todo el oro y la plata que llegaba de América, pues ya no necesitaban tanto el permiso de las cortes para pagar sus guerras. Y esta frase lo dice todo. Las cortes le rogaban a Carlos I que por favor buscara la paz, que el reino no aguantaba más. ¿Y qué respondió él? Que quería dineros y no consejos. Así de claro, la balanza se había inclinado por completo. Ya no era un diálogo, ahora era un monólogo del rey. Esta línea de tiempo nos da una foto bastante clara de todo el proceso. Vemos una especie de época dorada donde el poder se compartía. Luego viene el absolutismo, que básicamente cayó a las cortes por casi 300 años, y finalmente el redescubrimiento de esta historia olvidada gracias a gente como Martínez Marina. Al final del día, lo que nos deja el trabajo de Martínez Marina es la idea de que esto de un gobierno responsable que rinde cuentas no es algo nuevo, no es una invención moderna. Es más bien una verdad que se olvidó, que tiene unas raíces súper profundas en la historia y que casi se pierde para siempre. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Quizás esas ideas que hoy consideramos la base de la democracia moderna no son tan modernas como creíamos. A lo mejor no son una invención, sino un redescubrimiento de principios por los que ya se peleaba hace más de 600 años. Una herencia de libertad que viene de mucho, mucho más atrás de lo que nos imaginamos.